Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Preguntamos, ¿debe un militar en activo criticar al ejército de Guatemala? Un 54% de los seguidores en redes sociales dice que sí. Y un 46%, muy cerca del resultado preliminar, dice que no debe hacerlo. Estos son los datos preliminares de ese sondeo en donde los seguidores de redes sociales participan. Nos hemos quedado con la conversación, el debate acá de... ¿Debe un militar en activo tener esta posición tan crítica al ejército de Guatemala? ¿Deben las instituciones castrenses castigar este tipo de manifestaciones o disensos dentro de las Fuerzas Armadas? Porque ya lo mencionábamos antes del corte, han existido otras publicaciones de militares en activo que no tocan puntos rojos y que tal vez por eso no causan las polémicas que el libro Desde el Cuartel está provocando. Comencemos con el debate, ¿debe o no debe hacerlo? Yo tengo una pregunta y tal vez en la misma línea de que si es correcto que un militar en activo haga una publicación de esta categoría. Hay que enfocarse también un poco en qué dice el reglamento de las Juntas de Honor del Ejército de Guatemala, cuando se habla particularmente de expresiones o acciones que puedan no solo desprestigiar a la institución militar, sino que de alguna forma emitan opiniones, por así decirlo, que contribuyan al desprestigio de esta institución y que estas opiniones puedan poner en riesgo también las calidades que como militar tiene y que las sigue teniendo, porque él no ha sido dado de baja. Es decir, creo que aquí es donde está la gran polémica. El coronel Rubio sigue siendo coronel, sigue siendo un miembro activo del Ejército de Guatemala, no obstante hace una publicación con contenido altamente político que podría llevarnos a pensar que la justificación de ser citado por parte de las juntas de honor no se encuentra necesariamente ligada al hecho de que se ha vendido una versión contraria a la que históricamente hemos escuchado por parte de otros militares que hacen publicaciones, sino a que él, por la investidura que tiene, por seguir siendo un militar, porque es un coronel activo, no podría estar emitiendo este tipo de opiniones. Y aquí va otro segundo punto que fuera de las cámaras ya tocábamos. ¿Es verdaderamente el coronel Rubio un ciudadano común y corriente? Porque los militares tienen muchos límites, es decir, cuando se sirve en el ejército de forma activa, se colocan muchas limitaciones de las cuales hacia algunos derechos que los ciudadanos sí gozan. Aún así, la libertad de expresión sigue siendo el argumento principal que utilizarán ustedes ante los tribunales militares. No. Ese es solo uno de los... No, en primer lugar, no es ante los tribunales militares. Ante las juntas de honor. Nosotros no podemos participar en este momento. Una de las violaciones, como lo dije al principio, de este proceso inquisitorio, es un proceso inquisitorio, donde el sindicado, el señalado, o como dice el reglamento, el sujeto pasivo, entiéndase el coronel Edgar Rubio, no tiene derecho a ser asistido por un defensor. No tiene derecho. El defensor, de acuerdo al reglamento, debe de ser un miembro de la fuerza permanente del ejército, es decir, otro militar, abogado o no abogado. Usted lo dijo perfectamente. Si yo, militar, me dicen, como efectivamente lo hizo el coronel Rubio, le pidió la asistencia a algunos colegas militares de él para que lo asistieran legalmente, a militares de rango, para que lo acompañaran a la primera audiencia de la Junta de Honor. ¿Usted cree que alguien quiso acompañarlo? No, porque hacer la defensa de Edgar Rubio, del militar rebelde, hubiera implicado darle la razón. Entonces, el otro hubiera también tenido que ser sancionado. Pero entonces, licenciado, lo que usted argumenta en ese punto es que sí tiene derecho a defensa, que es distinto a lo que nos había comentado al principio. No tiene derecho a defensa por lo que le estoy diciendo. Que no hay una defensa técnica imparcial, objetiva. En la práctica. En la práctica no ha tenido el derecho. ¿Cómo va a ser un defensor objetivo aquel que va ya mentalmente intimidado porque sabe que no puede hacer una defensa objetiva? Yo no puedo ir a defender a un cliente si sé que, por ejemplo, el juez tiene algún hecho que pueda afectarme a mí en lo particular o a ese cliente. Pero ¿qué pasa si este tipo de expresiones
este tipo de expresiones son opuestas al servicio a la patria? No, es que las expresiones en ningún momento que se utilizan en el ejército, en el libro, ya lo dije, no atacan al ejército, no atacan el servicio militar. Él reconoce el valor que tuvieron sus compañeros en el enfrentamiento armado interno. Él no se aparta del orgullo de ser militar. Y lo digo porque lo hemos platicado muchas veces. Él se siente satisfecho de ser militar. Pero, a ver, licenciado, y se lo hacía ver en el corte comercial y le pedía que me guardara la respuesta. ¿Es legítimo tener a lo interno de una institución con tal grado de obediencia como el Ejército de Guatemala una voz disonante, por ejemplo, como la que en este caso se estaría constituyendo el coronel Rubio, o el timing político lo llevaría a decir, ¿sabe qué? Sí, pasé muchos años en la recopilación académica de documentos para crear este libro. Pido mi baja, como lo hacen muchos militares, y busco una vida dentro del mundo civil y ya con mi visión política y exponiendo sus ideas con la valía de haber tenido el bagaje de ser un militar. ¿Y por qué no escribirlo estando dentro del ejército? ¿Por qué no exponerlo estando dentro del ejército? Por eso le pregunto, ¿es legítima esa voz disonante? Totalmente legítima. Es que cuando a mí me habla de la no deliberancia, me están hablando de que solo debo de obedecer y que mi pensamiento me lo debo de callar. Señalado de inconformidad dentro de los cargos que se le hacen. Es tan grave este proceso inquisidor que le cargan a él la obligación de probar lo que él dice en su libro, que pruebe la violación de los derechos humanos, de los que históricamente el ejército es responsable, que pruebe él los actos de corrupción de los que históricamente militares, utilicé el concepto anterior equivocado, militares en cuanto a su cúpula, en cuanto a sus rangos superiores. Eso, señores, lo que quiere decir es que simple y sencillamente un militar tiene no solo la legitimidad, sino que debe de tener la facultad y el carácter para hacerlo. Este libro por sí mismo es una denuncia y lo vamos a utilizar como denuncia porque la Junta de Honor... Lo que usted acaba de decir, una denuncia. Y regreso a lo que mencionaba Juan Carlos y también Alejandra. ¿Es legítimo denunciar al Ejército de Guatemala cuando se está en las filas de la institución a la que se pertenece? No se está yendo en contra de la doctrina militar, no se está yendo en contra de los superiores, no se está traicionando a esa institución. Para nada, para nada. La ley, la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, hablo de legislación ordinaria, pero la Constitución de la República de Guatemala nos da derechos y obligaciones a todos los guatemaltecos por igual, sin importar cuál es nuestra condición, nuestra profesión, nuestro oficio, de denunciar cualquier hecho o acto ilegal o delictivo del que tengamos conocimiento, no importa de dónde sea. Porque, miren, que le pidan a Edgar Rubio probar los actos de corrupción, ¿qué más pruebas quieren? Si en la cárcel hay jefes del Estado Mayor, ministros de Gobernación, ministros de la Defensa. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte comercial, la etiqueta SF desde el cuartel, volvemos.